Pues familia, Shabbat Shalom, como siempre, estamos ya en la Haftará. Haftará significa, se le da una connotación de despedida. Despedida. Nos estamos despidiendo del Shabbat, que aproximadamente terminará en 35-40 minutos aquí en Europa, en la parte de España, en este hemisferio, en esta latitud. Está ahora amaneciendo más temprano y está anocheciendo más temprano. La puesta de sol aproximadamente el día de hoy será 5:37, 5:40. Ya ven, no estoy tan retirado. Mientras que en el otro hemisferio sigue siendo prácticamente hasta las 8 de la tarde o a las 8 de la noche. En México, por ejemplo, en América, dependiendo cómo esté el hemisferio, dependiendo la rotación también de la Tierra, todo va en función a la rotación de la Tierra. Porque el Sol no es que se mueva, sino que nosotros giramos alrededor del Sol y recordemos que la Tierra rota sobre su propio eje. Eso lo vemos nosotros y lo encontramos en un libro que tiene mucha sabiduría, llamado la Biblia, y dentro de la Biblia, en un libro que me encanta mucho, que tiene mucha enseñanza, como todas, mucha experiencia también y mucha ciencia, que es el libro de Job. Entonces, familia, vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza acerca de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Samuel y en el tiempo de los primeros reyes. ¿Cómo se llama nuestro rey en curso? Shaul, exactamente, Saúl, de la tribu de Benjamín, exactamente, de la tribu de las más pequeñas de todas las tribus, y él venía de las más pequeñas de todas las familias. Una persona común, una persona que no sobresalía en nada más que en una estatura y un porte que era muy grande. Recordemos que era un hombre prominente, dice la escritura que la mayoría de las personas le llegaban a la altura de los hombros y que él le sacaba todavía 2 cabezas más. Imagínense eso, ser una persona grande, así como nuestro hermano el chambelón, que el día de hoy no está, le extrañamos, le echamos mucho de menos, una persona alta. Y hay personas que hemos conocido a lo largo de la vida que son muy altas. Entonces, esto era lo único que lo distinguía. Y ahora una cosita más, que el Señor lo había elegido como rey de Israel, pero no por decisión del Señor, sino porque el pueblo pidió rey. ¿Recuerdan? El pueblo pidió rey porque ellos querían ser igual a todas las naciones. Cada una nación de las naciones aledañas, los filisteos, los amorreos, los heteos, los de Amón, los amonitas, todas las naciones tenían su rey. Pues Israel, ¿sabes qué? También quería tener su rey. Esta fue la petición que el pueblo de Israel le hicieron a Samuel en cuanto vieron que sus hijos habían fallado como jueces secundarios, como personas que eran guardianes del debido proceso, pero habían pervertido el derecho del justo. ¿Recuerdan? Los hijos de Samuel, cuando había un caso de esta tierra me pertenece, no, esta tierra es mía, ellos se inclinaban hacia los que tenían más dinero porque le daban una mordidita, como decimos en México, una tajadita, un soborno, efectivamente. Ellos les sobornaban y ellos decían, ¿sabes qué? Pues yo creo que la propiedad viene a ser de este lado. Pero ¿cómo? Si yo tengo toda la vida, mi familia, mis padres. Pero pues así son las cosas. Tú me estás acudiendo a mí, yo soy el juez, yo dictamino quién sí y quién no, de quién es y de quién no es. Pues así es como ellos estaban trabajando, porque ellos realmente no querían ser jueces. Ellos lo que querían era ser trabajadores y tener su dinero. Esa era su motivación, y debido a esa motivación, Samuel, y no Samuel sino Elohim, le dijo a Samuel, esto no es algo que se herede, esto no es algo que, como tú eres pastor, tu hijo tiene que ser pastor, tu nieto tiene que ser pastor, no es hereditario, el llamado lo hago yo. Yo te llamé a ti, Samuel, para que hicieras esto, por lo tanto, tienes que saber que tus hijos no van a hacer. Esto debe haber sido algo duro para Samuel. ¿Se imaginan? Que toda tu vida tú hayas entrenado a tus hijos en el camino del Señor y que de repente ellos, no es que se hayan desviado del Señor, sino que tenían otros intereses. Y pues el medio en el que ellos se movían para tener sus intereses, hicieron cosas malas. Pero no es que ellos se hayan apartado de Dios, sino que hicieron cosas malas, hicieron cosas deshonestas.
Eso también obviamente te hace apartarte del Señor, pero su prioridad era tener su dinerito. Estaban cansados de vivir de las ofrendas del pueblo, estaban cansados de vivir, porque recuerden que Samuel, el Señor no le permitió trabajar como tal, sino militar constantemente en las acciones del pueblo. O sea, ¿recuerdan que dice la Escritura que de todo el año él pernoctaba 2 mesecitos en su casa en Ramá? Imagínense, todo lo que resta del año, de tienda en tienda, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, recorriendo todas las 12 tribus, dando el debido proceso, aconsejando al pueblo, recordándole las palabras del Señor. ¿Se imaginan cómo era esa vida? Una vida donde aparentemente no hubiera una estabilidad, donde aparentemente pues sus hijos crecieron del tingo al tango. Ellos regresaban a su casa solamente para pasar, un ejemplo, el invierno. 2 mesecitos del invierno, por ahí por diciembre, enero, o noviembre, diciembre, estaban en casita, y a partir de enero otra vez a recorrer todo Israel. Pues ellos al final se hicieron mayores, tuvieron el criterio propio para poder decir, no queremos hacer esto. No se lo dijeron de frente al Padre, pero pues sus acciones, dice la Escritura, que todo el pueblo estaba ya muy molesto con ellos. Y fueron, y esta ocasión, esta circunstancia fue ocasión perfecta para decirles, ya no te queremos a ti, ya no queremos a tus hijos, queremos un rey. ¿Se acuerdan, no? Y en eso es lo que estamos nosotros. Entonces, después de que Saúl peleó su primer batalla, el Señor Todopoderoso le dio la victoria al pueblo de Israel por medio del liderazgo del rey Saúl. Samuel dijo, vamos a confirmar todos esta misma noche al pueblo, al rey. El Señor lo había confirmado, yo lo había confirmado, delante de algunos cuantos cuando se hizo, recuerdan, cuando se hizo el llamado, que el Señor lo eligió de forma divina. ¿Sí se acuerdan, no? Que de todas las familias, de todas las tribus, pasó la de Benjamín. De toda la tribu de Benjamín, de todas las familias, pasó la familia de Saúl. Y de toda la familia de Saúl, Saúl fue el elegido por el Señor. Ahora, todo el pueblo tenía que estar, pues, unánime, ¿no? La gente lo había desestimado, es lo que vimos en la enseñanza pasada. La gente había dicho, ¿qué? ¿Perdón? No. Yo quería alguien de Judá, un guerrero de verdad. Yo quería una persona con carácter. Por ejemplo, uno de la tribu de Efraín, o de Simeón, que son valerosos, o de Manasés. Pero de Benjamín, la gente tenía sus prejuicios. Pero cuando el Señor utilizó a Saúl en el momento oportuno, la gente se dio cuenta que Saúl era el indicado. Todos se alegraron, todos celebraron, todos estaban en este festín, y ahí es donde entramos en la segunda parte, en el verso 7. Capítulo 12, verso 7. Samuel les empieza a decir, chicos, soy viejo, mis hijos han crecido juntamente con ustedes, para que vean que no les estoy hablando de un añito que llevo en esto, no les estoy hablando de 5 años, mis hijos ya son maduros, ya son personas grandes, también de edad. Soy mayor, desde la niñez les he servido. Me retiro, porque ustedes ya no me necesitan, porque ustedes ya no necesitan el oficio que yo estaba al cargo de ustedes. Ahora ustedes han pedido un rey, y quiero que sepan, y aquí viene lo bueno, que el rey tiene que ocupar mi lugar ahora, como de portavoz de la voluntad del Señor. Su rey tiene que procurar con diligencia los mandamientos del Señor, para que ustedes honren al rey, el rey les honre a ustedes, y ambos me honren a mí, o sea, al Señor. Esta era la gran diferencia, a diferencia de Samuel. Samuel era el portavoz, Samuel era el mediador entre el pueblo y Dios. Samuel, Dios se manifestaba de gran poder y de gran manera hacia la vida de Samuel, por medio de la vida de Samuel para con el pueblo. La gente lo sabía. Y aquí viene lo bueno. ¿Se acuerdan cómo le puse de título a esta segunda parte? A nadie le gusta que le saquen sus trapitos al sol. El pasado. Pero ¿por qué Samuel estaba recordándoles el pasado? Pero no solamente de esa generación, reitero,
sino de la generación de Egipto, cuando Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque el pueblo, para estas alturas, ya tenía que haber tenido una identidad. La identidad, ¿qué es lo que te hace la identidad? ¿Qué es lo que te da la identidad? ¿Qué es lo que te permite a ti y a mí tener una identidad? Nos hace libres, Señor. Sí, nos hace libres. Pero ¿qué es lo que tú dices? Yo tengo una identidad y yo soy, por ejemplo, peruana. Tiene que ver mucho con esto, haber nacido en Perú. Haber nacido y cumplir las leyes que cumplir las leyes y los regimientos del Perú. Lo mismo que el Señor. Si ¿Participar de qué? Participar de las fiestas. De sus fiestas, de sus tradiciones, ¿no? Sus bailes, aquí nuestra señora, que participaba. No, a ver, sí, ya es pasado, pero me refiero a que era algo folclórico. ¿Me explico? Algo que tenía que ver con eventos que únicamente eran del Perú. Asimismo, esta persona, por ejemplo, si veías tú a Gladys, bueno, esa es una peruana, pero cuando la veías tú con su traje y con todo ya vestido, bailando y esto, ¿qué es lo que te representaba a ti? Oye, pues esta es una peruana auténtica, o sea, es una autóctona, es una mujer que tiene una identidad arraigada, que no solamente dice, bueno, yo nací en el Perú, sino que música peruana, baila la música peruana y por medio de su arte estaba ella exhibiendo ¿qué? Una identidad, y la identidad inca, por así decirlo, ¿no? De su tierra, de su natalidad. Bueno, pues así mismo, familia, el pueblo de Israel tenía una identidad. ¿Saben cuál es esa identidad? Sus fiestas, un único Dios. ¿Qué más? Por medio de la obediencia, una legislación. Y caminar como el Señor nos ha dejado. Un camino trazado desde el principio. Prácticamente el Señor no dejó nada a nuevo, no dejó nada al pensamiento propio, al aire tampoco. Ya estaba todo listo lo que teníamos que hacer. El Señor por medio de Moisés, y por eso es que le recalca la historia de Moisés, dio instrucciones. Cuando vayas y tomes posesión a la tierra que yo estoy a punto de introducir, ¿te acuerdas? ¿Cuántas veces leímos eso? En Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, y no solo hasta allí, en Josué también, que lo estuvimos estudiando. El Señor estaba hablando por medio de Moisés sin que Moisés fuera a entrar. El Señor le estaba hablando por medio de Moisés a la generación de Moisés que no entró. ¿Sí se acuerdan? Pero Él desde el principio les estaba diciendo, esto es lo que van a hacer y esto es lo que no van a hacer. No adorarás imágenes, falsos ídolos, postes, dioses, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de esto? Pero también les dio otro mandamiento. Cosecharás donde tú no sembraste. Plantarás donde tú no trabajaste. ¿Sí me explico? O sea, no todo era restrictivo, sino también había grandes beneficios. Yo echaré delante de ti a las naciones que ocupan, a los pueblos que ocupan esta nación, porque yo te la he entregado a ti. ¿Te imaginas? Que tú llegues únicamente a una casa donde ya está todo limpio, donde ya está hasta la cena servida, para que tú llegues, te quites tu abrigo, entres, te sientes a comer y hagas lo pertinente de ahí en adelante tú. Un lugar que tú no construiste, un lugar que tú no decoraste, un lugar que tú no amueblaste, una comida que tú no compraste. ¿Se imaginan? Pero ¿cuál fue la decisión para que el pueblo... ¿Cuál fue el motivo para que el pueblo tomara la decisión de apartarse del Señor a primeras? Y lo dice el verso 7. Ahora permanezcan aquí en silencio delante de Adonai, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel estaba oprimido. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. El pueblo de Israel estaba siendo lacerado, azotado.
estaba cautivo, estaba prisionero por el pueblo de Egipto. Clamaron al Señor, ¿se acuerdan? 400 años aproximadamente de esclavitud. El pueblo ya no aguantaba más. El pueblo recordaba la promesa de que el Señor les sacaría de allí. ¿Se acuerdan? Ellos clamaron al Señor: ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, acuérdate de nosotros, estamos sufriendo ya demasiado, están matando a nuestros hijos, a nuestras hijas en el campo, porque les ponen trabajos pesados. Los padres de familia estaban muriendo a causa de los maltrataban, los mataban a diario, no saben cuántas bajas había, cuántas muertes a causa de los egipcios, a causa de que los ponían a trabajar en las canteras, etc. El pueblo gemía y gimieron todos a una y clamaron al Señor, dice el verso 7, el verso 8, y el Señor envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Está diciendo ya, a la tierra ¿de dónde? De Israel, que antes era llamado Canaán y luego fue llamado Israel. Poco a poco fueron conquistando, los que se atrevieron y los que obedecieron, conquistaron. Y esas tierras el Señor les cambió el nombre a muchas de ellas. Sin embargo, dice el verso 9, fíjate, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Elohim. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. ¿Se acuerdan, no? Acaban de luchar contra ellos, contra los moabitas, contra los amonitas. Entonces, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado del tema en el primer turno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué rápido se olvidaron después de que el Señor les abrió el mar rojo, después de que descendió maná del cielo, después de ver la cortina, la columna de humo y la columna de fuego, ¿no? La nube de humo y la columna de fuego todos los días, durante todo el día? ¿Qué fue lo que los motivó a que se olvidaran rápido del Señor? Oigan, un Dios tan poderoso como Él no se olvida fácilmente estas cosas que son verídicas, vistas por nuestros propios ojos. Que el pueblo no había aceptado la voluntad del Señor. ¿De qué manera tú podrías estar pensando en que ya son las 5:20 de la tarde y yo pudiese estar allá afuera? Yo pudiese estar ahorita mismo en el Max Center aprovechando las ofertas, no sé, en el Arría, viendo las luces. Yo podría estar en viendo el partido de fútbol. Yo podría. Cuando hay este tipo de pensamientos, nosotros tenemos que identificar que hay algo que no está yendo bien, que hay algo que no está marchando de la forma correcta. ¿Qué sería ese algo? Que la identidad de Dios para su pueblo, pero no hablo como para un pueblo en general, sino individualmente. El Señor te ha llamado a ti, Jenny, Israel, a ti, Carmen, Israel. No que tú tú eres Israel. Yo soy Israel, porque soy llamado pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Pero si Israel no quiere adaptarse a la nueva vida a la cual el Señor le ha convidado, entonces ahí viene el asunto. Ya sé que me está diciendo el Señor está lleno de limitaciones, está lleno de restricciones. No puedo comer cerdo, no puedo comer mariscos, no puedo comer esto, no puedo, porque no le agrada al Señor, porque dice que esto no está apto para el consumo humano, para que sea, ¿me explico? No, y aparte porque lo dice el Señor, independientemente de los resultados científicos que se han comprobado que el marisco, mayor cantidad de muertes por intoxicación, el cerdo, mayor cantidad de muerte por intoxicación, te trae problemas severos a la salud. El marisco contiene la mayor cantidad de metales pesados que andan por allí en el mar. Y luego cuando tú te lo comes, estás añadiendo metales pesados. Hay personas que sufren de la famosa gota. ¿Saben cuál es la gota, no? Bueno, entonces, todo esto tiene que ver por exceso de ácido úrico, exceso de metales pesados. Y son, en vez de ser un beneficio,
Al contrario, es un maleficio para la vida, para la salud. El Señor en su sabiduría le ordenó a las gambas, a los langostinos, a los camarones, a las jaivas, a los cangrejos, que se alimenten y depuren así el mar, porque cuando ellos se comen los metales pesados que hay en el mar, plomo, bueno, no quiero enumerarlos, ¿no? Porque son muchos, su organismo está diseñado para que no mueran, sino para poderlo sobrellevar, para que ingerir, para que puedan subsistir con esto. Pero el ser humano no está diseñado para que en él contenga materiales pesados, metales pesados. Yo sé que estamos compuestos de minerales, estamos compuestos de carbono, estamos compuestos de Adamá, de la tierra, ¿se acuerdan? O sea, al polvo eres y en polvo te convertirás. Acordémonos de esto. De hecho, la mayor parte del petróleo que sale, ¿de dónde creen que sale? De los restos de los fósiles, de los animales, de los cadáveres, de los humanos, de todo eso en grandes proporciones y en grandes medidas, se vuelve fósil y luego después de que se sigue descomponiendo, se vuelve ¿qué? Petróleo, crudo. ¿Sabían de eso, no? Bueno, entonces, familia, el ser humano no está diseñado para comer esto. Y es lo que te dice, ay, es que mira, aquí en el pueblo de al lado están comiendo una mariscada, una cazuela de mariscos. Nosotros no podemos, pero queremos. Esto sucede, familia, cuando no hay una identidad bien arraigada de quién eres tú, de quién eres tu lugar, dónde es tu lugar y quién te ha llamado. El Señor que nos ha llamado es santo y se le debe santidad. Me refiero a no al andar levitando sino a ser distinguidos. El Señor que es el distinguido por todo el mundo, Él ha distinguido a un pueblo. De entre todos los pueblos se ha hecho de uno solo, estoy diciendo dos, uno solo, para que este pueblo sea distinguido y puesto en evidencia de que sí se pueden hacer las cosas bien. El Señor nos ha perdonado la vida. En verdad, tú el día de hoy cometes un crimen, atropellas a alguien, matas a alguien por accidente, te van a condenar a prisión, quizá te dan cadena perpetua. O quizá, bueno, en estos países no, pero hay unos países donde les da pena de muerte. Por ejemplo. Entonces, viene una persona y dice, yo voy a tomar el lugar que le correspondió a David. Ya estaba sentenciado David a pena de muerte por todas las locuras y las maldades que ha hecho, todas las transgresiones que ha cometido contra la ley, y la ley dice que todo aquel que cometa todas las transgresiones o cualquier transgresión deberá ser juzgado penalmente. Y cuando ya llego yo a la instancia penal, estoy ya condenado, si la ley me condena a cadena perpetua o a una sentencia de muerte, a una pena de muerte, que estoy ya siendo yo condenado ya a la muerte. Pero si de repente viene Javi y dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el lugar de ese prisionero. La gente se quedaría así como diciendo, ¿estás seguro? Pero si va a morir pasado mañana, yo quiero tomar el lugar, voy a tomar el lugar de ese prisionero. Yo voy a morir para que él viva. Javi, ¿estás seguro? Tienes una vida por delante, no has hecho nada. De hecho, hemos visto tu crédito ciudadano. Estás limpio, tienes todos tus puntos. Estás limpio. No tienes ni siquiera una multa de coche, porque no tienes, pero no tienes una multa de coche. ¿No? Por el momento. Nada que ver con este que está lleno de multas, está lleno de sanciones, está con pena de muerte, ha hecho tantos delitos, no solo allí, sino en su país también. Javi, por favor, piénsatelo, replantéatelo, consúltalo con tu almohada. No, yo voy a tomar su lugar. Dice la Escritura, si acaso, dice Yanecita, no, por favor, por él no. Si acaso alguno osara morir por el bueno, pero Yehoshua, no viendo condición, no viendo edad, sexo, no viendo raza, no viendo cantidad de crímenes o culpas por las cuales hayamos sido juzgados, el Señor Dios, estoy hablando de Dios, el único y verdadero Dios, vino a este mundo, se hizo a semejanza de hombre y le dijo al jurado, al juez, yo voy a tomar el lugar de David.
¿Qué dices? Yo voy a tomar el lugar de David. Y está decidido y así voy a hacer. Y la ley, no hay nada que lo prohíba, ¿eh? Te podrían eximir de la culpa si alguien viene a tomar tu lugar. O sea, alguien va a morir. Alguien va a pagar el precio. Alguien va a pagar la deuda. Viene Javi, viene, se sienta donde estoy yo y paga mi deuda. Yo quedo libre de culpa. Pero si es culpable, si acaba de matar a alguien, él queda libre de culpa. Javi lo ha pagado todo. Esto, familia, es una representación gráfica, un poco para que más o menos nos vayamos identificando de la magnitud de lo que estamos hablando. Esto no es cualquier cosa. El que alguien se haya puesto en tu lugar y haya muerto por ti y por mí, no es cualquier cosa. Estábamos condenados a morir. Pasado mañana íbamos a morir. Y vino alguien y se puso en el lugar de Jenny y dijo, Jenny va a vivir porque yo voy a morir. Lo menos que podríamos hacer en una actitud de gratitud. ¿Me explico? Fíjate que a mi esposa y a mí nos gusta ver este tipo de series que son de enfermeros y de médicas, series médicas. Y hemos visto casos que vienen donde la persona que mató a su mujer, a ver, no lo estoy explicando bien, hubo un accidente de tráfico, la persona venía borracho, atropelló a la mujer de este hombre sigue con vida, pero la mujer ha muerto. Este hombre necesita un órgano que la mujer tiene. Y le dicen a esta persona, disculpa, estamos aquí en la medicina y si uno está enfermo y el otro también, ambos tienen derechos por igual. ¿Me explico? El criterio del verdadero médico no tiene que prevalecer en emociones, tiene que ver en salvar vidas. El médico está para salvar vidas. Eso es lo que deberían ser los médicos. Debería, ¿no? Que al día de hoy ya no lo hagan, o unos pocos, eso lo hablan, pero muchos ya no lo hacen. Hablan con el esposo y dice, ¿puedo conocer al paciente? Sí. ¿Quién es el paciente? Pues el que atropelló a su mujer. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué decisión tomarían? Tú puedes salvarle la vida a aquel que ha tomado la vida de tu mujer, o viceversa, de tu esposo. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál será la posición en la cual ustedes operarían? Usted, no, mira, la Jechu diría ayudar. La Jechu diría, vale, sáquenselo, lo que necesiten y pónganselo. Otra persona preferida. Pues sí, porque va a ser útil y a la persona que murió ya no. Ya no le va a ser útil. Pero a ver, el órgano puede ser donado, puede ser, pero hay una persona en ese mismo momento que necesita ese órgano. Lo requiere y es para variar. Entonces, es durísimo, es una decisión muy dura, pero no es duro como lo que sigue. Cuando el hombre acepta o la mujer acepta que el órgano de su esposo o su esposa sea para la persona que le ocasionó el daño, y la otra persona, la mujer del borracho que atropelló o borracha que atropelló al hombre o a la mujer, se enteran, ¿qué es lo que hace la mujer o el hombre? Va con la otra parte y le dice, muchísimas gracias, creo yo, ¿no? No se quedaría indiferente, ¿no? ¿O sí se podría quedar indiferente? No. Este es el punto medular. Claro. O sea, igual y le puede provocar un choque, ¿no? Porque como que yo maté a esa persona accidentalmente como quieras y todavía me están donando esto. No, yo estoy hablando de la otra parte, de la pareja, del cónyuge. Tendría que Sí. ser agradecido. La otra persona, oye, has salvado a mi marido. Claro, ser agradecido. Mi Mató a marido. tu mujer, pero Y entonces la acción sería ser agradecido. ¿Qué puedo hacer para resarcir el daño, no? O sea, ¿de qué manera puedo yo compensar lo que acabas de hacer? Porque ciertamente no lo merecía mi marido. Iba tomado. Estaba conduciendo, iba tomado y acaba de hacer una atrocidad. Y lo que tú hiciste, esto es impensable, es loable, esto es wow. ¿Qué puedo hacer?
Cuando se levante el marido y se entere de lo que sucedió, esta persona no va a ser la misma jamás en su vida. Seguramente jamás vuelvo a ver ni siquiera una botella. Cambiaría. Y esta persona hablaría seguramente, o no por vergüenza, con la persona que le cedió el órgano que necesitaba. Ahora, poniéndonos otra vez en contexto, no es muy lejos a lo que nosotros pasamos con Yehoshua. Él nos libró de la muerte. Al día de hoy estamos vivos. Al día de hoy no solo estamos vivos, estamos libres. Libres de culpa, libres de pecado. Estamos libres de la muerte. El enemigo ya no somos más posesión suya. Ya no. Ahora somos de aquel que tomó nuestras vidas para darnos vida. Aquel que se puso en mi lugar para que yo tenga vida el día de hoy. Esto es lo que el pueblo de Israel no asimilaba. No asimilaba que se debieran a aquel que los libertó. ¿Me explico? Que ellos se debieran a aquel que les dio la oportunidad de volver a vivir, de ser libres de la esclavitud. Es lo que Samuel les está diciendo. Cuando los israelitas estaban en Egipto, clamaron al Señor y Él les envió a Moisés y Aarón para rescatarlos de Egipto. Pero Moisés y Aarón no hicieron nada más que obedecer a lo que Dios les estaba diciendo. Porque no es que Aarón hiciera así. ¡Wow! Ellos conocían a Aarón de toda la vida porque era un esclavo igual que ellos. Ellos sabían que Aarón no tenía poderes. ¿Me explico? Y saben lo mejor de todo, que también conocían al Moisés. Porque era el príncipe Moisés, ¿me explico? Luego convertido en asesino. Se sabe la historia, no sabemos la historia. Conocían que estas personas no tenían superpoderes, que estas personas ganaban batallas con la espada en la mano, o que construían grandes cosas con la pala en la mano. Eran personas comunes. Quien realmente los libertó con prodigios y señales poderosas fue Yehoshua, fue Dios. Mandando que ¿se acuerdan? Que cayeran piedras del cielo, que luego los sapos, luego los piojos, los tumores, ¿se acuerdan? El agua de todo el río Nilo convertido en sangre. ¿Recuerdan todo eso? El granizo, la gran oscuridad que se podía palpar. Ciertamente cuando hay una bomba de humo, o cuando hay mucho humo, tú lo puedes apreciar, ¿no? Lo puedes llegar a tocar. ¿Alguna vez lo han hecho? No, nunca han estado en una situación así de mucho humo. Sí, o vapor, que se siente, o sea, se llega ligeramente a palpar ese gaseoso. Se estaba quemando mi casa. Por ejemplo, dice la Jecho cuando se estaba quemando su casa. Es un humo que es muy denso, ¿no? Y es tan denso que se puede palpar. Ahora imagínense sin poder ver nada. Una oscuridad que se podía tocar. O sea, que tú agarrabas un pedazo de oscuridad y decías, ay, me estás molestando. Se podía palpar. Esto no lo hizo Moisés, porque Moisés no tenía poderes. No lo hizo Aarón, porque Aarón no tenía poderes. Esto lo hizo el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Pero ¿qué era necesario? Que el pueblo entendiera que se debe a Dios. Alguien que te ha comprado, y yo siempre doy este ejemplo. Este vaso estaba en una tienda, no era mío, no me pertenecía, no lo podía yo agarrar, porque no era mío. Este vaso tenía un precio, 5 euros, 1 euro, un eurito. Cuando yo pago ese euro, este vaso ya no puede permanecer más allí, sino este vaso ahora viene a ser de mi propiedad. Yo, y este vaso es mío, este vaso no tiene vida propia, no se pertenece al mismo. Yo lo puedo usar y yo lo voy a usar para el fin que yo quiero usarlo. ¿Sí me explico? Otro ejemplo, todavía un poco más específico. En el ganado, yo necesito un burro o yo necesito un buey. Voy y compro un buey de mi vecino y este buey que estoy comprando de mi vecino ya no es más el buey de mi vecino, sino ahora es mío. Yo lo voy a poner a trabajar en mi tierra y este buey
ya no puede hacer lo que él quiera porque yo lo compré para que me sirva a mí. ¿Me explico? Si era un buey que no hacía nada, que estaba comiendo, pastando todo el tiempo, ahora yo le voy a poner a trabajar. ¿Sí me explico? Y el buey no me puede decir nada porque yo lo compré, porque pagué lo que me dijo el dueño que tenía que pagar. ¿Sí me estoy explicando ahora? Por lo tanto, el Señor ha pagado un alto precio por cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Para qué? ¿Para que sigamos viviendo como vivíamos? Entonces, si nosotros venimos al conocimiento de que merecíamos la muerte, pero seguimos viviendo como si siguiéramos mereciendo la muerte, la pregunta es aquí entonces, ¿realmente hemos sido rescatados? ¿Realmente el Señor nos ha salvado? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si tú dices que conoces la obra de Jesús, si tú dices que conoces el valor de esa obra, de esa muerte, y que esa muerte te está dando vida a ti y a mí, ¿por qué seguimos viviendo como si no hubiera pasado nada? ¿Por qué seguimos viviendo, hablando, haciendo como si no hubiese pasado nada? ¿No sería algo incongruente? Esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ellos habían sido rescatados, pero ellos dijeron, ya no somos esclavos, ahora podemos hacer lo que queramos. Pedro dice que nosotros hemos sido rescatados y hemos sido libres, pero libres no para hacer lo que queramos, sino como siervos de Dios, dice la Escritura. O sea, tenemos la libertad no para hacer lo que nos plazca, sino para ser verdaderos servidores, siervos del Señor. Ahí sí, el Señor nos da toda la libertad. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros servimos al Dios de la vida, ¿a dónde creen que nos dirijamos, chicos y chicas? Pues a vivir. Si nosotros somos servidores del Todopoderoso, capaz de dar y quitar la vida, ¿a dónde creen que nosotros vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Dice que tú te vuelves esclavo de lo que sirves. Y si yo digo que sirvo al Señor, entonces me he vuelto esclavo de Él. Pero el Señor no te latiguea, el Señor no te negrea. Dice la Escritura, no pongáis bozal al buey que trilla. Esto tiene un sentido muy, muy pesado. El Señor sabe que si tú y yo hemos sido rescatados y comprados por Él y estamos viviendo y sirviéndole a Él, entonces el Señor se hace cargo de nuestras necesidades. No os afanéis por qué comeréis, por qué beberéis, cómo vestiréis el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Los pájaros no trabajan y comen todos los días. Las flores del campo, preciosos, los lirios. ¿Conocen esa flor, el lirio? Que es muy bonito, es precioso. Ellos no tienen la capacidad de hacerse. Dice la Escritura que ni aun el rey Salomón, del que están hablando las niñas, ahora porque están en la Haftarah Miketz, nunca se vistió con la gloria de un lirio. Nunca. Pero si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, si nosotros nos centramos en obedecer al Señor, todas las cosas que necesitamos vendrán por añadidura. Un lugar para dormir, ropa para vestir, comida para comer, incluso para poder viajar. Eso ya es, un super extra. Me decía mi padre, ¿cómo le haces para salir de viaje tan seguido? Cuando nos vamos a pueblitos y esto, ¿no? Ahora que me acabo de dar una escapadita 2 días a Asturias con mi esposa, ¿cómo le haces? Dice, yo he trabajado toda mi vida he trabajado y la verdad es que nunca he tenido vacaciones. Me dijo mi papá, asombrado, es que ¿cómo le haces? Y mi respuesta fue, padre, yo no vivo para salir, para pasear. Mi vida ahora es servir al Señor. Y Él se ha hecho cargo de acomodar todos los tiempos y las cosas y de cubrir necesidades y hasta gustos. ¿Me explico? Porque yo no vivo planeando vacaciones. En verdad se los digo. Las veces que hemos salido han sido esporádicas. El Señor lo ha permitido. Tiempo, lugar y la economía para poder hacerlo. La verdad, sinceramente, y fue lo que le dije,
sirvo al Señor. Yo lo sirvo, no por buscar la añadidura ni la recompensa, sino que como añadidura y como extra, el Señor me ha permitido disfrutar de esto. De ustedes, de mis hermanos, cuando nos hemos ido, cuando hemos viajado, las cosas que hemos hecho juntos y las cosas que hemos hecho en familia, ha sido por el Señor, porque no estoy tras la añadidura. Pero esto me costó mucho trabajo entenderlo, años, pero todavía mi padre al día de hoy sigue sin entenderlo. Por lo tanto, entiendo que a mi padre le costará trabajo tomar la decisión de vivir para el Señor y dejar de vivir para él mismo. Esto es lo que estaba sucediendo, familia, porque no me quiero alargar, esto es súper corto. Y ¿se acuerdan? Estábamos hablando acerca de lo que nos liberta de verdad. ¿Se acuerdan del proceso? Este pueblo había sido libre físicamente, pero mental y espiritual estaban siendo todavía cautivos. Ellos todavía eran esclavos. Y no solamente los salidos de Egipto. Estamos hablando de muchas generaciones después. A la generación de Samuel. Estamos en Samuel. Y eso es lo que les está transmitiendo Samuel. Ustedes fueron esclavos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos fueron esclavos. Pero no se compara con la esclavitud que tienen ustedes el día de hoy. Tanta la esclavitud que han rechazado al mismo y único y verdadero Rey de Reyes para ponerles una figura de rey. Han rechazado al soberano para que sea su verdadero rey directo. ¿Cuándo había pasado esto en los pueblos anteriores? Siempre había alguien que les dominaba, que les machacaba. Siempre había alguien que tenía que sacar la casta. Un presidente, un rey, ¿ya? Un gobernador. Siempre había alguien que buscaba ¿qué? Su propio beneficio. Conquistar reinos para él. Tener más riquezas para él. Tener más esclavos, más siervas, más siervos para él. Dios, ¿cuándo ha pensado eso? Dice la Escritura que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué necesitará Dios que yo le dé? ¿Tú crees que Dios necesita de las ofrendas que damos? Así como Dios da, también quita. Claro, ¿tú crees que Dios necesita los diezmos para Él? No, pero nos ha dado la instrucción de qué hacer con los diezmos y las ofrendas. ¿Me explico? Porque esto le glorifica a Él. Porque el dinero no se lo voy al Señor. Bueno, ya tengo ahí un envío por Western Union al cielo, ¿no? No, creo que no. Sino que con ese dinero se pagan las obras, con ese dinero se paga el local, se paga la luz, y seguimos predicando. Y más gente viene al conocimiento, y nos vamos a un lugar más grande, y es más dinero. Entonces la gente entendida sabe que se necesitan costear estas cosas. ¿Me explico? Y es por eso que el Señor dice que seamos solícitos en este tipo de cuestiones, para que nosotros, entendidos, no digan, ahí está David, ahí está Víctor pidiendo dinero. Créeme, te lo juro, mira, el Señor me ha provisto un trabajo. Con ese trabajo sostenemos la familia y sostenemos esto también. ¿No? Por lo que estamos aquí. Porque exactamente. Ha puesto nuestro corazón para sostener. Efectivamente. Local donde estamos aquí y hay muchos hermanos que están comprometidos en dar una parte de su salario para que esto siga vivo. Es increíble. ¿Me explico? Para los que tienen el mal concepto del pastor tiene que ser rico, el pastor es que, no, es que el pastor y los diezmos, no. Nosotros realmente entendemos para qué son los diezmos. Los diezmos son para el que lo necesita. Primeramente el de la familia de la fe. ¿Ya? Luego, para personas que nosotros entendamos, un amigo, un pariente, alguien que esté pasando necesidad, pues créeme que no hay manera mejor para que ellos digan, ¿cómo me puedes dar esto? No soy yo, es el Señor. Son testimonios que han pasado y que al día de hoy siguen pasando. Pero no vamos a perder el hilo, sino que el pueblo de Israel quería eso. Quería dejar de adorar directamente, de una forma vertical, para empezar a adorar de una manera frontal. Yo adoro a lo que veo, yo doy a quien veo, en vez de tener una relación completamente vertical, del cielo, de la tierra al cielo, y del cielo a la tierra. Esa era la misión de Samuel. Por eso el que estaba, como decimos en México, colgando los tenis ya. Él estaba ya dejando y delegando su responsabilidad al rey. Y vamos allá. 10.
Entonces clamaron al Señor nuevamente, después de que el Señor lo entregó a los filisteos, a los moabitas, a los del ejército de Azor. Y ellos clamaron nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y rendir culto a las imágenes de Baal. El Señor ya les había dicho que no tenían que rendir culto a ninguna imagen, que solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se los había dicho desde que salieron. Es más, Abraham lo tenía claro, lo tenía clarísimo: al único y verdadero Elohim, a Él voy a adorar, a Él es el que me llamó y Él es el que sigo. Y se los dice aquí nuevamente Samuel, y volvieron e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de los jueces? ¿Qué ponía a cada rato? Cuando moría un juez, y entonces los israelitas volvieron a hacer lo que era malo delante de Dios. ¿Se acuerdan? Y murió Jefté, y hicieron de nuevo. Y murió Gedeón, y hicieron de nuevo lo malo delante. Y murió Sansón, hicieron y volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasa? Ellos no han aceptado la identidad que el Señor nos ha dado. Esta identidad, familia, es única e intransferible. No se puede transferir. Esto es algo que el Señor te ha dado especialmente a ti. Una vestidura nueva que se mantiene limpia cuando obras justamente, cuando obedeces a su palabra. Se mantiene limpia y sin arruga. Una identidad nueva, una vida nueva que costó la sangre preciosa del Salvador. Somos marcados por su sangre. Esta marca que se hacía en los dinteles, ¿se acuerdan? De las puertas cuando hacía Pesaj. ¿Dónde está esa sangre? Nosotros al día de hoy no sacrificamos animales. Esa marca de sangre está en nosotros. Imagínense que Dios a los suyos los ve de rojo. Punto. Un ejemplo. Dios a su pueblo los ve de color rojo, porque la sangre del Señor está sobre nosotros. Esa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Si no hay derramamiento, dice que esta es la Escritura, que por medio del derramamiento de sangre haya el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba el pueblo? ¿Qué más quería? Si ellos habían visto los prodigios y los milagros. Ellos tenían cosas ocultas que tenían en su corazón y no confesaban. Ellos no eran libres. Pertenecían al Dios que dio la libertad al pueblo, pero ellos seguían siendo esclavos de su pecado. Por eso es que tan rápido veían un poste adornado, un arbolito con muchas esferas y muchas cositas, iban y se postraban. Y no les bastaba eso, sino lo que los llevaban a su casa y postrábanse a adorar ahí. No me refiero a que se hincaran, sino que el simple hecho de llevarlo a su casita es un acto ya de adoración y de culto. Cualquier cosa que fuera novedosa, es el nuevo poste de Aserá 3.0 con un mechón de fuera. Ay, no, yo lo quiero porque ellos no tenían el pecado confesado. ¿Me explico? Ellos vivían en una ignorancia constante. Cuando nosotros, familia, estamos teniendo problemas con un pecado, recuerdo y repito lo de hace rato, que no hemos confesado. No hemos confesado, no a Dios, el Dios lo sabe. Es más, yo le digo: Señor, otra vez volví a caer de lo mismo, ¿no? Un ejemplo. Otra vez, Señor, volvías lo mismo. Ya ni te digo porque, ¿para qué? Me da más vergüenza decírtelo. Perdóname porque he pecado. Pero cuando tú y yo tenemos el valor de venir a una persona, un hermano, una hermana, un referente de la Biblia, digas: ¿sabes qué? Eliseo, fíjate que estoy teniendo problemas con esto y me da mucha vergüenza, la verdad. Te lo digo con mucho temor, con mucho respeto, con el corazón en la mano te estoy hablando, pero estoy teniendo problemas con esto. He pedido ayuda al Señor, pero sigo cayendo y necesito ayuda de un hermano. Entonces, ¡pling! Como cuando hacen tin, 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 tin. Premio mayor, ¿no? Estamos haciendo lo que el Señor le agrada. Estamos siguiendo el proceso del Señor, el debido proceso. Reconocer el pecado, saberme que he pecado, pedirle perdón al Señor y buscar ayuda. Buscar liberarme de esto, no llevándolo yo solo. Porque el Señor no es que sea cómplice de mi pecado, sino el Señor ya sabe que yo he pecado. Porque me ve, sus ojos están sobre mí todo el tiempo.
Pero cuando yo le digo, Eliseo, fíjate que he pecado con esto, he caído en esto, y no es la primera vez, y llevo tiempo haciéndolo, y necesito ayuda, perdón porque te lo diga así, pero necesito que me ayudes, necesito ayuda de Dios. Dios ayuda, Dios opera, Dios agarra y va a usar a Eliseo para guiarme, para ver ese debido proceso, lo va a guiar como una columna fuerte, yo lo voy a ver. En el AA se llaman padrinos, se les llama padrinos, aquellas personas que se les dice y ellos saben de qué pie cojeas y todo el tiempo está tu padrino ahí llamándote, o cuando tú estás a punto de caer, agarras y echas una llamada y dices, padrino, estoy a punto, lo tengo enfrente, y agarra el padrino y te dice, pues ¿sabes qué? Si lo tienes enfrente, date la vuelta. Ah, vale, para eso estamos, al servicio de la comunidad, al servicio del Señor. Pero ¿sabes algo? Esa lucha ya no es tuya. Esa lucha ya la estás compartiendo. No porque Eliseo luche con lo mismo que yo lucho, sino porque Él me va a ayudar, porque el Señor le va a utilizar, porque este es el debido proceso. Cuando tú reconoces tu pecado, lo confiesas delante de Dios y buscas ayuda. Por eso dice la Escritura, el que confesare sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero ¿cómo? Yo he confesado muchas veces a Dios mi pecado, pero lo sigo haciendo. Claro, porque no has seguido el debido proceso. Y este es el debido proceso. Busca a tu hermano o a tu hermana, acércate a él o a ella y abre tu corazón. Que no te dé miedo, no te dé vergüenza el qué dirán, porque se supone que esta es una mujer y es un hombre del Señor, que están primeramente para escuchar lo que dijo Yeshua. Si tú le quieres decir a tu hermano, quítate la paja que tienes en el ojo, seguramente habrás revisado antes la espiga que tienes o la viga que tienes en el tuyo. Entonces, cuando una persona va y dice, ay, tengo mis dos ojitos limpios, he trabajado con ello, entonces vendrá una persona y yo le diré, oye, tienes una espiga, una paja en el ojo. Y esta persona dirá, claro, tú no tienes nada, ¿me puedes ayudar? Quítamela. Pero si la persona que la que te estás acercando te dice, oye, pero ¿qué me quieres quitar a mí si tú tienes, mira, tremendo tronco? Ya no es una viga, ese es un cedro el que tienes en el ojo. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos puros, nos mantengamos limpios, nos mantengamos íntegros, nos mantengamos santos delante de Dios. Para que cuando estas personas lleguen a tu vida, toquen tu puerta, te echen una llamada, tú estés listo para ayudarles, en todo tiempo para socorrerles, en todo tiempo para auxiliarles, para guiarles en este nuevo proceso, del cual tú estás siendo partícipe. Y ojo, esto es... me acordé de algo, de una canción que me enseñó Víctor, que dice, así como el abuelo de la chamba al cielo, ¿no? Dice, esto es así, Él te dice, Él te confiesa y de aquí para el cielo. ¿Me explico? Señor, te pido ayuda por lo que me está contando Gladys. Ayúdame, por favor, a guiarla, a no ser chismoso, a procurar la privacidad que con lo que Gladys se abrió conmigo y me contó esto. Dame la sabiduría y ayúdame a poderla ayudar en este proceso. Así, de aquí para arriba. Es de aquí para acá y de acá para allá. Entendamos esto, familia. Solamente así experimentaremos la verdadera libertad. Hay muchos testimonios de personas que les estoy contando esto. Yo soy una de ellas. Hasta que yo no hablé con mi esposa, le dije, amor, tengo este severo problema. ¿Qué onda? Me pongo a tu disposición. Ayúdame tú. Te lo digo en confianza y tengo este asunto conmigo. Ayúdame. No puedo más. ¿Qué fue lo que dijo mi esposa? ¿Pero por qué no me había ayudado antes? Porque yo no había dicho nada. ¿Por qué yo me estaba mortificando antes? Porque yo no había dicho nada. ¿Por qué yo estaba agobiado y estaba yo ya atormentado, ahogado, ahorcado? Porque yo no había dicho nada. Esto es la voluntad del Señor. ¿Quieres ser libre? Cumple con la voluntad del Señor. El Señor te ha libertado. Entiende que Él ya ha pagado el precio por ti. El Señor ya te ha dado una oportunidad de una vida nueva y una vida eterna. Pero tú decides si quieres vivir para la eternidad,
pero en este mundo, que es escaso el tiempo, quieres vivir aprisionado. Recuerda que el final para los que viven aprisionados no es bueno. Porque dice la Escritura, y lo vuelvo a decir con mucho dolor en mi corazón y mucho temblor, ningún practicante de pecado heredará el reino de los cielos. ¿Me explico? Tú puedes llegar hasta el último día así, pero si tú mueres hoy, entonces, siendo un practicante de pecado, dice la Escritura que solo queda una terrible y horrenda expectación de juicio. Porque horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hoy es tu día, hoy es mi día. Libertad, el Señor vino a proclamar, Él vino a predicar la libertad. Abre tu corazón, no solamente el Señor lo sabe, Él te escucha, Él te ve, pero ten el valor, ten la humildad, ten el coraje de decir, ¿sabes qué, Sandrita? Fallé, estoy fallando. ¿Sabes qué, Gladys? Estoy destruido, no tengo a dónde ir, necesito ayuda. Estoy cargando con esto desde hace días, o desde hace meses, o desde hace años. Ayúdame, por favor. Pídele a Dios por mí. Ayúdame en este proceso. No solo te pido que ores por mí, sino que me ayudes. Y créeme que esto es voluntad del Señor. Y repito, el Señor ocupará a Gladys para ayudarme. El Señor ocupará a Gladys para poderme aconsejar, para poderme guiar. Y ¿sabes lo mejor de todo? Que me pongo yo en evidencia delante de ella. Y así como ya tuve la confianza, Gladys, estoy a punto de hacerlo otra vez. Ayúdame, por favor. Y Gladys hará lo pertinente, sino que es que lo ha venido haciendo. Solamente así, familia, es como verdaderamente seremos libres. Queriendo ser libres. Porque el que quiere ser libre, entonces tomará cartas al respecto. Tomará medidas en el asunto. Quiero ser libre de esto, entonces vale. Sé que el Señor lo sabe, sé que me he confesado, lo reconozco. Llevo años reconociendo que soy un pecador, que estoy fallándole a mi Señor cada día. Pero necesito ayuda. Entonces ese es el paso. Pedir ayuda. Pide ayuda. Dice la Escritura en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque el que pide, se le da, el que busca encuentra, y el que toca se le abrirá la puerta. Estos son los recursos que el Señor nos dio para que seamos verdaderamente libres, porque el Señor no quiere ver a ninguno cargado y cansado. Entonces entenderemos verdaderamente el contexto de este versículo. Venid a mí todos los que estén cansados, cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Venid a mí. ¿Qué significa eso? Haz lo que yo te voy a decir. Ven a mí, porque dice la Escritura que el que viene a Él no le echa fuera nunca. No le dice, Gladys, es que no, ya, a ver, Gladys, no, ya, todos los días me dice lo mismo, ya basta. No, el que viene a mí no le echo fuera. El Señor nos recibe, pero ¿sabes por qué? Porque a Él le dolimos. Por Él. Él murió por nosotros, le costamos la vida. Imagínate tu móvil. Un móvil no es lo mismo la apreciación, o sí, igual, que le vas a dar un móvil que te costó 100 euros a un móvil que te costó 2.500 euros. ¿Cómo lo tendrías? Le cuidarías, ¿no? Le procurarías. Es que a veces ni siquiera, es que mejor ni lo saco, ni lo agarro. Pues esa es la misma estima que tiene el Señor para con nosotros. Le costamos su vida. Oye, mayor muestra de amor, es que mayor muestra no podemos pedirle al Señor más que esta. Gracias, Señor, por haber dado tu vida, tu bendita, tu santa vida por mí. Tú moriste, te hiciste semejanza de hombre y sufriste. Yo tenía que haber sido azotado, yo tenía que haber sido escupido, yo tenía que haber sido maldecido, yo tenía que haber sido encarnecido, desgarrada mi carne. Yo era el que tenía que haber pagado ese precio, porque el precio no solamente era el látigo y llevar, la muerte. El último paso, ¿cuál fue? La crucifixión, clavado en el poste, en el madero. ¿Y sabes cuándo los bajaban, no? Cuando ya morían.
Solamente así. Ninguno bajó de la vida, del palo vivo. ¿Sí o no? Dime, si no, el Señor va a tener... Gladys, ¿de verdad me quieres buscar? Gladys, ¿en verdad quieres tener una relación conmigo? Gladys, ¿en verdad quieres ser mía, mi pueblo? ¿Quieres honrarme? ¿Tú qué crees que el Señor te va a decir? No, Gladys, es que no, ya, la semana pasada, lo de ayer, no. Porque nosotros no tenemos un Dios lejano. Nuestro Dios está tan cerca como la oscuridad de Misraim, que lo podemos palpar. El Señor está aquí. El Señor está llamándote. Y el Señor te está diciendo que lo hagas. Que tengas el coraje para poder ser sano. De confesarte con Él primeramente. Genuinamente. De apartarte de eso que estás haciendo, que te está causando y te está llevando hasta tu propia muerte. Y que alcances misericordia, el oportuno socorro, el amor verdadero y genuino. Esto se los acabo de resumir, pero era exactamente lo que Samuel les estaba diciendo al pueblo. No tienen identidad, no porque no se les haya dado una, sino porque ustedes no la quieren tener. Sigan leyendo, sigamos leyendo rápido, para terminar el este. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor, porque no tenían identidad. Entonces Él los entregó a Císara. Entonces volvieron a clamar al Señor y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor, a rendir culto a las imágenes de Baal. Por eso te adoraré, pero te adoraremos a ti, solo si nos rescatas de nuestro enemigo. Haciéndole manita de puerco al Señor. ¿Cuántas veces tú y yo, cuántas veces efectivamente tú y yo no hemos condicionado a Dios? Vamos a preguntarnos: Señor, si tú me das esto, yo te prometo. Señor, si tú me permites sacar un 10 en el examen, Señor, si esta multa no me llega a casa por el radar que me acabo de poner. Señor, si sanas a mi hijo, te prometo que voy a rezar el Shema 3 veces. No cumplís, dice el Señor. Efectivamente. No prometer lo que no vas a cumplir. Efectivamente. Dice la Escritura que no hay condena para alguien que no ha hecho un voto. Pero para el que ha abierto su boca para prometer algo al Señor y no lo cumple, entonces hay una consecuencia. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que el pueblo de Israel condicionaban al Señor. Si tú me rescatas, te prometo que quito todos los postes y solo te adoro a ti. Si me rescatas. Escúchame esto, Pero mientras no le rescataba el poste, seguía ahí en casita. Y agarraba y le hacía así: buenos días, ¿no? Buenas noches. Bésala, Mesusá. ¿Te imaginas? O sea, Señor, si tú me libras, lo hago. Pero no había en el corazón de ellos quitarlo y decir: ¿qué he hecho? Y tirarlo y decir: ¿qué he hecho? O sea, Señor, perdóname. Hay un arrepentimiento genuino con actos dignos de arrepentimiento. Tus acciones demuestran verdaderamente que estás arrepentido. Pero lo que estaba sucediendo de aquí con el pueblo, con nuestro pueblo, porque no es semejante, no es el diferente, somos el mismo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Señor, si tú me das, yo te doy. Si me das, yo también te doy, ¿no? Si tú me quitas, yo también te quito. Si tú esto, yo también esto. Y mira lo que dice el verso 11. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedam, a Jefté y a Sansón para salvarlos. Y ustedes vivieron a tiempo, vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo, y aquí viene lo duro, ¡pum! Pero cuando tuvieron miedo de Nahás, rey de Amón, aquí fue donde Samuel realmente ya abrió su corazón y mostró cuál era el pensamiento divino. Siempre habían llamado y pedido al Señor y el Señor les rescataba. ¿Sí o no? Siempre habían clamado al Señor y el Señor intervenía. Pero ahora, dice el verso 12, ¿alguien que lo quiera leer fuerte y claro? Primera de Samuel 12, capítulo 12, versículo 12. Pero cuando ustedes vieron que Nahat, el rey de los amonitas, avanzaba contra ustedes, le dijeron: no tenemos que tener un rey que reine sobre nosotros, aunque Yeshua, su rey, es su rey.
Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí. Pero no me dijeron, intercede por nosotros. Me dijeron, danos un rey para que gobernara sobre ustedes cuando el Señor ya era su rey. ¿Sí podemos entenderlo? En el segundo plano en el que estamos ahorita en un primer plano, pero en el segundo también. Queremos buscar ayuda donde no hay ayuda. Queremos autojustificar lo que no es justificable. Queremos decir, Señor, yo vivo en tu gracia y tú me perdonas y yo seguiré pecando las veces que sean necesarias. Pero no es así. Esto es semejante a lo que les está diciendo Saúl. Vienes, en vez de realmente arrancar el problema de raíz, quieres darle paliativos. ¿Sabes por qué? Porque venimos, nos humillamos delante de Dios y sentimos su perdón o no. Sentimos paz, nos descargamos. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy es que 16. Y el 17 volvemos a hacer lo mismo. Y venimos y decimos, Señor, ¿pero qué he hecho, Padre? No era consciente, me lo hice inconscientemente, no sé qué. Me siento descargado porque ya me descargué emocionalmente. Pero 18, de nuevo. Entonces, no se arranca el problema de raíz. Y esto es lo que Samuel les estaba diciendo, chicos. Si ustedes realmente viven para el Señor, se comportan como siervos dignos del Señor, hacen lo que tienen que hacer, que se les ha dado, con palitos y bolitas, con peritas y manzanas, con papilla para los bebés que no tienen que morder y que andar, sino que tienen que comer y tragar. Si ustedes hicieran esto, entonces el Señor todo el tiempo los mantendría a salvo. Si nosotros hacemos el proceso dictado por el Señor, familia, todos los días vamos a estar a salvo. Si tú y yo nos ponemos realmente delante del Señor y confesamos nuestros pecados, el Señor nos salvará. El Señor nos libertará. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo, dice el dicho, ¿no? El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. El orgullo es lo más cobarde que existe. Porque eres muy valiente para muchas cosas, pero para lo que tienes que ser valiente te vuelves cobarde. Eso se llama orgullo. ¿Sí o no? Eso se llama altivez, se llama soberbia. Pero así como fuiste valiente para hacerlo, también sé valiente para confesarlo. Confiésalo, pide ayuda, sé valiente. Pero el orgullo, cuando hay un orgullo así pululando y está proliferando y ramificando, lo que te hace es, en vez de pedir ayuda, en vez de hacerte y llevarte a pedir ayuda, te lleva a autocomiserarte. Es que no soy digno. Te ciega. Es que no soy digno, Señor, es que no soy digno de ti. Ya quítame la vida, Señor. Oye, pero ¿quién es digno del Señor? ¿Quién eres tú para determinar si eres digno o no? Si eres digno o no, lo determina el Señor. ¿Sabes cómo puedes saber si realmente eres digno? Porque ni siquiera lo pensarías si estuvieras obedeciendo la palabra. Tus obras, Señor, para mí, tus palabras, Señor, para mí, han sido como la miel, y me deleito en ellas de día y de noche. ¿David era digno, sí o no? Él vivía conforme a lo que el Señor le mandaba. De hecho, el significado contextual y entero de lo que significa David, significa varón, o hombre, o, sin quitarle el varón y el hombre, conforme al corazón de Adonai. Dime si no. David falló, sí. Lo reconoció, sí. Se arrepintió muchísimo. ¿Y qué hizo? Tomó cartas en el asunto. Teshuvá, se apartó de eso. Pagó el precio, un alto precio. La muerte de su hijo. Con la mujer que adulteró, el precio del homicidio, el precio del adulterio, el precio de la irresponsabilidad y la insensatez cayó sobre él. Y no solo fue eso, sino que lo pagó con sus hijos también. Eso será otra historia más adelante. Familia, ¿qué fue lo que sucedió? David hizo lo que tenía que hacer. No se autocomiseró.
Escribió cientos de salmos mientras estaba en ese estado deprimido, en ese estado de que ya quería desaparecer, porque era consciente que había fallado al Señor, que su deseo, que el pecado de inmoralidad sexual que se manifestó él, lo llevó a cometer adulterio y a cometer homicidio por un momento de placer. ¿Él fue consciente? Sí. Pero ¿sabes en quién se apoyó? En el sucesor de Samuel, como profeta. ¿Alguien me lo puede decir? Natán, el profeta. Se apoyó. Porque ¿sabes algo? Cuando él se humilló delante del Señor, cuando le dijo, ese hombre eres tú, ¿qué tengo que hacer ahora? Ayúdame, ¿no? Pidió perdón, se arrepintió e hizo lo que tenía que hacer. Esto es lo que Samuel estaba diciendo al pueblo. Humíllate delante de Dios, pide perdón, en verdad. Chicos, no necesitan rey. Ya pidieron rey, bueno, ya está. Mira lo que dice esto, ¡Ay, Dios mío! Vamos a terminar. Pero cuando tuvieron miedo de Nahás, me pidieron que les diera un rey. Cuando ya Dios era su rey. Está bien. Verso 13. Como el pueblo, yo me imagino la cara del pueblo como diciendo, ¿qué hemos hecho ya cuando vino en sí? ¿Qué hemos hecho? Y Samuel, al verle la cara, dice, verso 13, está bien. Aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, si ustedes, y aquí se las vuelve a decir y se los vuelve a dejar en claro, el Señor les está dando una segunda oportunidad. Verso 14. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz, ¿se acuerdan que estábamos hablando de Joseph? Que en el momento más doloroso de su vida, más difícil, lo que hizo no fue cerrar su corazón, fue abrir sus oídos y abrir su corazón para la voz de Dios. Si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, Señor, es que el sábado tengo un plan, ya lo tengo ya, es que ya lo tengo, Señor, lo he planeado durante años. Si ustedes no se rebelan contra sus mandatos, Señor, es que, ¿por qué no podemos? Señor, danos tregua, un Shabbat, de todo el año, un Shabbat. Tiene todo que ver, Si ustedes no se rebelan contra sus mandatos, ¿cómo yo me voy a rebelar contra sus mandatos? En el corazón es donde se gestan todas las rebeliones, todas las guerras, todo lo que tú te puedas imaginar, perverso, pero también bonito, es en el corazón. Para que llegue a tu mente el no querer estar un Shabbat para poderlo pasar haciendo tal o tal cosa, esto es un ejemplo. Se tuvo que haber gestado en tu corazón. Cuando se gesta en tu corazón significa que lo tienes presente. Y cuando está presente significa que hay algo en tu corazón que no está siendo alineado a Dios. Señor, es que ese día, Padre, solo tengo un día de descanso y es el sábado. Padre, ya no puedo más, todo el día metido en la iglesia, Señor. Llego a la casa, si acaso me como algo, me tengo que meter a la cama otra vez, ya no puedo más, ¿no? Un Shabbat, Señor, al año, te pido que me dejes libre, por favor. Eso es lo que le está diciendo Samuel. Repito, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, Señor, tú me pides eso, pero yo no quiero hacerlo. Tú me pides eso, pero no lo voy a hacer, Señor. Es que no puedo dejar de comer cerdito. Ya hasta se me está haciendo la colita así. No puedo. Señor, mira, es que ya no te puedo alabar porque las manos se me están haciendo así como pezuñas de cerdito. Ya no puedo. Esto pasa en el corazón. Es verdad. Yo sé que a todos nos ha pasado. Yo cuando comencé decía, Dios mío, pero es que los sábados es donde hay los conciertos, donde los sábados es donde pasan las cosas. Los sábados es donde pasan cosas, ¿no? Exacto, también. Los viernes por la noche es que empieza el viaje, Señor, es cierto. Es donde pasan las cosas, ¿no? Cosas pasan, claro, pasan cosas malas en ese día, pero también pasan cosas muy buenas. ¿Sí me explico? Claro, estar en familia, estar en Shabbat, recibir la palabra del Señor. Imagínate que tú estabas buscando una respuesta y el Shabbat que tú decides no asistir porque fue tu Shabbat anual,
El Shabbat que ya habías pedido permiso según, ¿no? Y te lo habían dado, pues era la respuesta a la cual tú estabas orando y estabas pidiendo. ¿Qué te imaginas de eso? Como aquel minero que pica y pica y pica y ya lleva días picando, pica, y el último día, el cual si picaba iba a encontrar el tesoro, desiste y deja la mina ya picada y cavada para que venga otro y haga eso solo. Así pasa, familia, en verdad. Por eso dice la Escritura que no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque si desmayamos, ciertamente no podremos segar nada. Entonces, solo entonces, familia, prestemos atención a lo que está diciendo el Señor. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. O sea, los entregará al resultado de sus concupiscencias. O sea, el Señor permitirá piernitas rotas, manitas rotas, algún que otro accidente, alguna que otra enfermedad. El Señor lo permitirá. Vale, al día de hoy no estamos en guerra con nadie físicamente, pero el Señor, porque nos ama, permitirá esas llamadas de atención. Dice la Escritura que aquel que al Señor toma por hijo, le da vara, le dará azotes, porque si el Señor no nos da vara, significa que no nos tiene por estima y que somos, ¿qué? Bastardos. Un bastardo, ¿saben qué es? Un hijo no reconocido. Y el Señor no tiene bastarditos, no tiene ni sobrinos, ahijados tampoco, ¿eh? El Señor tiene hijos. El Señor tiene siervos. No tiene... Y bueno, es que esta es una subcontrata de siervos. Esta es una nueva remesa de una empresa que se dedica a proporcionar hijos, Señor, ¿te parece? No, para nada. El Señor todo lo hace de una sola sangre, de un solo linaje. En nuestra sangre ya no corre esa sangre corrupta, corre la sangre del Mesías. Hemos sido llamados a una vida nueva, hemos sido llamados a una vida santa. Comportémonos como tal. Ahora, quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año, durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia, y entonces se darán cuenta de cuán perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Hasta que se les manifestó, se dieron cuenta de cuán cosa tan espantosa y tan perversa han hecho. Verso 19, ora al Señor tu Dios por nosotros. ¿Se dan cuenta que no hay identidad? Ora al Señor tu Dios. Ora a nuestro Dios. Ora a nuestro Señor. Ora al Señor tu Dios por nosotros. ¿Se dan cuenta de cómo se disociaron en ese momento? Cómo ya lo externaron evidentemente, que no eran parte realmente del pueblo de Dios, que no estaban siendo pueblo de Dios. Ora al Señor tu Dios. Tú, David, que se ve que estás ahí un escaloncito un poquito más, ora, por favor, ¿de qué me hablas? Ora tú, estás igual que yo. Estamos como siervos, como tapetitos, al suelo, ¿no? Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Oremos al Señor, acércate a Él. No, ora, Señor, al Señor tu Dios, o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas, a todo el cúmulo de pecado, hemos agregado el pecado de pedir un rey. Fíjate qué fuerte. Pecados no confesados, pecados que lo tenían esclavizados, pecados que los tenían atados, subyugados completamente, brazos, piernas, hasta cadera. A nuestras faltas, a esos pecados que aún están en nosotros, adulterio, idolatría, fornicación, rebelión contra el Señor, añádele que hemos pedido un rey. Imagínate cómo ha de haber sido de portentoso. ¡Pum! Imagínate sin poderte refugiar, porque no
¿Para qué te vas a refugiar si la noche es tan preciosa, si el clima es tan agradable, escampado, no había nubes, nada? ¿Dónde te vas a refugiar? ¿Dónde vas a buscar un lugar para refugiarte? En medio de todo un pedazo de terreno. Cayó la lluvia, cayeron truenos, la gente estaba diciendo, vamos a morir aquí. Para que la gente diga eso, ¿qué significa? Que era severo lo que estaba sucediendo. ¿Te explico? Que les podían caer hasta un rayo. Y yo me vi con un rayo en la cabeza ya, ¿no? Yo me vi ya quemado, electrocutado. Imagínense solamente eso. Si cuando aquí estamos dentro de casita, o a veces que nos toca afuera un trueno, ¿cómo se siente? ¡Uy! Te metes hasta debajo de un coche. Se siente horrible, se siente horrible. Yo les digo, soy testigo, se siente horrible. Ahora imagínense a la intemperie, tronando con lluvia brutal. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Estábamos celebrando hace un momento que tenemos rey y ahora no queremos tenerlo, ¿no? Solamente cuando el Señor interviene, cuando el Señor nos muestra, por lo cual hay esa distanciación o ese distanciamiento entre Él y yo. Solamente es Él, por su amor, ese amor tan grande que te dice, David, por esto tú y yo no podemos tener una relación. ¿Se dan cuenta? Cuando cayó la lluvia, entonces empezaron a confesar los pecados. Hemos sido idólatras, perversos, promiscuos, adúlteros, esto, el otro, esto. Y ahora añade un rey. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Cuando el Señor se presenta delante de ti, toca tu puerta y dice, David, ¿hasta cuándo vas a estar encubriendo este pecado? Por esto, no puedo yo tener una relación como tú quisieras, porque yo sé que tú la quieres, porque yo también lo deseo. Pero a causa de esto no podemos estar juntos. Ya lo siento, pero no podemos. Tienes que hacer algo al respecto. Te traigo aquí el asunto para que tú lo hagas. Señor, ¿pero qué no lo puedes hacer tú, el Todopoderoso? David, bajé del cielo otra vez para tocar tu puerta y decirte, tienes que arreglar esto. ¿Qué más quieres que haga? Tienes que dar ese paso. Ojo, no estoy hablando de salvación, porque nadie puede hacer algo para ser salvos. Estoy hablando para estar alineados a Dios, para estar en una comunión completamente vertical delante del Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones no se queden atrapadas en el cielo, o sea, en el techo, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que yo realmente pueda sentir el poder del Señor en mi vida, para que yo pueda realmente saber que estoy haciendo lo correcto por cuanto no estoy transgrediendo ninguna falta, no estoy teniendo ninguna falta hacia el Señor. Vino el Señor, tocó mi puerta y me dijo, arregla esto por favor, porque yo sé que tú quieres tener más conmigo y yo quiero tener más contigo. Toma. Eso se llama arrepentimiento. Se llama conocimiento de causa. Por esta causa es que yo no puedo crecer espiritualmente. Por esta causa es que yo no puedo tener una mejor relación con mi familia. Por esta causa es que yo no puedo ser ese hombre que Dios espera y que mi mujer o que mi familia espera. Es por esto. Gracias, Señor. Claro que voy a hacer cartas en el asunto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exponlo. Confiésalo. Habla con un hermano y dile qué es lo que está sucediendo en tu vida. Uy, Señor, fíjate que... ¿Qué era lo que dijeron ellos? Hemos hecho miles de cosas, ya no podemos más, añadimos el haber pedido un rey. No teman, dijo Samuel, los tranquilizó. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense, tienen esta oportunidad. David, no temas, de verdad has hecho mal al encubrir esto durante tanto tiempo en tu vida. Pero ahora asegúrate de descubrirlo tú mismo. Destápalo. Quítale los candados que tú le pusiste. Porque tú tienes la llave. Porque cuando tienes el deseo, vas, abres el candado y te haces. Pero cuando vienes al conocimiento de que estás haciendo mal, agarras y le pones 1000 candados
pero tú sigues teniendo la llave. Usa esa llave el día de hoy. Yo te digo de corazón, esta llave que tú y yo sabemos cuál es, usémosla el día de hoy para abrir, para descubrirlo y para acercarnos a pedir ayuda. Y créeme, mira lo que dice el verso 20. Ahora asegúrense de adorar a Dios con todo el corazón y no le den la espalda. Isaías 43:18, muy rápido. No recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. El pasado es pasado. Pero si hay algo del pasado con lo que estás lidiando en el presente, entonces no es pasado. Entonces es presente. Eso es necesario atenderlo. Es necesario hacerlo. Muy necesario. Isaías 65:17. Pues he aquí, yo creo nuevos cielos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Todo lo que hiciste tú en tu vida antes de ser rescatado por el Señor, no cuenta. Pero si hay algo que está incorrecto, y repito, y lo estás haciendo en el presente, entonces sí cuenta. Ojo, para cuando hay ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esto ya no tiene que estar, ¿eh? Y no sabemos si es hoy, a la noche, cuando salgamos de aquí, mañana, no sabemos si vamos a amanecer. No sabemos si voy a salir y me va a atropellar un coche. No lo sé. No lo sabemos. Por lo tanto, para cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, esto ya no tiene que estar. Esto tiene que estar arreglado. Este asunto tiene que estar arreglado. Segunda de Pedro 3:13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Esto que yo estoy encubriendo el día de hoy, esto que yo sigo apapachando y solapando, ¿es justo? No es justo. Pero ¿qué es lo que dice Pedrito? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, y en los cuales mora la justicia. O sea, que no hay injusticia. Para cuando lleguen estos nuevos cielos y esta nueva tierra, primero tendremos que haber sido transformados. Pero ¿qué pasa si no estoy transformado? Si yo veo a todos ustedes a mi alrededor que se están transformando, que el Señor les está dando una nueva naturaleza delante de mis ojos, pero yo me quedo aquí. ¿Qué pasa? No estoy hablando de arrebatamiento, de rapto, nada. Estoy hablando de transformación. Pero yo me veo igual. Señor, no, tatuajes, arrugas, todo pelo, nada. Dolor de rodilla, de pie. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy siendo transformado? Están mis hermanos siendo transformados, pero no. David, ¿te acuerdas el día que vine, toqué tu puerta y te dije que arreglaras esto? Pues en este nuevo mundo no hay cabida para esto. No hay lugar para esto. Tuviste tú la oportunidad de arreglarlo y no lo hiciste. Llamé muchas veces para que lo hicieras y no lo hiciste. 21. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no puedan ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. 22. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre. ¿Qué tal? Por amor a Él mismo es que estamos hoy, familia, aquí. Por amor de su nombre, por amor a Él, por amor de Él. En cuanto a mí, mira lo que dice Samuelito. Ciertamente yo no pecaré contra el Señor. Yo ya no seré más su siervo, ya no seré más su líder, porque ahora tienen al rey. Pero sepan que no dejaré de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y lo que es lo correcto hasta mi último día de vida. Fíjate, qué corazón, ¿no? Después de que realmente lo habían despreciado y que dijeron, Samuelito, es que ya no nos eres suficiente, estás viejito ya, no nos visitas, antes nos visitabas una vez al mes, ahora una vez cada 3 meses, cada vez menos, ¿qué pasa? Quiero que sepan que cuando yo siga vivo y siga hablando, yo me acuerdo de un pastor, madre, ¿te acuerdas del pastor este de Puebla? Que era un señor viejillo. De verdad es que yo no sé cómo el Señor le predicaba el Señor. Con todo y agarraba y atendía a su esposa, él cuidaba a su esposa y era muy mayor. ¿Tenía cuántos años? 90 y... casi 100 años tenía el Señor. Y estaba los días que había servicio, culto, allí iba. Pero su mujer no estaba bien. Entonces él en su casa la dejaba tendida, la dejaba ya todo preparado, su comida y todo, para que ella hiciera lo mismo. Él se iba, predicaba, estaba con los hermanos
y se regresaba a la casa. Y el Señor, en verdad, le daba una fuerza para poder hablar. Y tú dices, si yo llegase a ser un viejito, yo quisiera llegar a ser como él. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas? Increíble. Y yo decía, wow, imagínense así al Samuel. Hasta que yo no me pueda ya valer por mí mismo, ya no pueda hacer yo nada, seguiré orando por ustedes y les seguiré enseñando lo que es correcto y lo que no está correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas, y esto es lo que yo les dejo, y con esto me quedo, familia, para que ustedes también se queden con esto. Por su parte, para lo que a ustedes les corresponde, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas tan maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Acuérdate, saca tus trapitos al sol. Ponte en cuentas con el Señor, alíñate a Él. No te quedes atrás. Quiero verte transformado juntamente conmigo. Y yo me quiero ver transformado juntamente con ustedes. Repito, no estoy exento, Lucho cada día. Tengo mis batallas. Lucho por mantenerme fiel, por mantenerme puro. Esto no es solo como de aquí para allá, no. Esto es aquí. Somos uno, somos un pueblo. Si uno falla, nosotros todos fallamos. Si uno está malito, si uno está enfermito, contagia a todos. Por eso Víctor tomó la decisión de no venir. Es un ejemplo. Realmente dice la Escritura que si un dedito te duele, a mí por ejemplo me salió un padrino aquí, que le llaman padrino, un padrastro, perdón. Uf, y cómo me duele, horrible, o sea, me toco y no solo me duele el dedo, sino, ¡ay! Si alguien de nosotros no está sano, si alguien de nosotros no está bien, si alguien de nosotros está con un problema, nos dolemos todos y no avanzamos y nos quedamos así. 25. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Así termina el capítulo 12, así termina esta porción. Y familia, tenemos la oportunidad para hacerlo. Yo creo que realmente el Señor más que nunca está llamando. Confesemos delante del Señor, tomemos la decisión de hacer teshuvá, de arrepentirnos, de apartarnos del mal, de alcanzar misericordia y de ser libres. Amén. Shabbat Shalom, familia, un abrazo.